Seguimos consorciando hoy. Lo tenemos a Raúl Castro, al doctor Raúl Castro. Bueno, yo tengo el gusto de compartir mucho espacio con él. Además, es nuestro asesor legal en la Cámara. ¿Cómo estás, Raúl? Bien, todo bien. Muy bien, por suerte. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes. No, por favor. Raúl, vos tenés una experiencia más que vasta en barrios privados. ¿Cómo ves el tema barrios privados, propiedad horizontal y toda la nueva normativa que entró en la provincia de Buenos Aires y cómo la ves que haya aplicado en los barrios? ¿Cómo lo ves con el trabajo tuyo con los administradores, los barrios? Creo que hay dos etapas, ¿no? Me parece, en principio, con resumen, me parece que es bueno. Me parece que permite a la actividad superarse, diferenciarse el profesional y el que intenta cada vez ser más profesional del que no lo es. Una segunda visión es, nos viene a mover la estantería. Y eso en lo inmediato, claro, genera crisis. Como toda crisis, hay quienes aprovechan para bien, para crecer, para profesionalizarse, para afianzarse, para separar el polvo de la paja y para crecer básicamente. Y quienes no, quienes quedan en el camino, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo viste la reacción de los propietarios con todo esto, con estos cambios? ¿Cómo viste que haya resentido del otro lado, ¿no? Porque vos tenés de hecho mucho contacto con propietarios. Sí, mayormente. Y mayormente con ellos, por eso, ¿cómo ves que el propietario tomó este tema? La verdad, un poco como se la cuenta el administrador. Importante eso. No nos olvidemos que la normativa impacta en el administrador. Si el administrador está en lo que habíamos dicho antes, ¿no? En la primera categoría, que dice esto me pega, pero me permite crecer, la forma en que lo transmite es beneficiosa. Es, muchachos, hay que agárrense del asiento que se va a mover, pero vamos a ir a mejorar. Si el administrador se da cuenta como, miren lo que me está pasando, soy víctima de un atolladero, claro, el propietario que no tiene las herramientas quizás, no porque no tenga capacidad, sino porque no tiene una inmediatez con las normas, termina actuando de eso mismo también. Porque, por supuesto, todo esto tiene una connotación económica. Entonces tengo que hacer el libro tal, si yo lo cuento como que esto es una herramienta que nos permite mejorar y tener mayor seguridad jurídica en varias cuestiones, es una historia. Tiene una consecuencia económica, el libro sale 10 pesos. Si yo lo que cuento es, ahora encima de todo, tengo que tener un libro que sale 10 pesos. Claro, es la misma información, pero contada de distinta manera. Con lo cual, la percepción del vecino, ¿cuál es? Ahora tengo que hacer, encima de todo, pagar 10 pesos. Sí. Y tiene razón, tiene que pagar 10 pesos. Ahí lo que se intentó, y se ha hablado, quizás no con la profundidad en los barrios, no se ha llegado ahí, es que en muchas situaciones, bien explicado, es un ahorro de costos, ¿no? Cuando uno se hace la comunidad de correo electrónico contra el libro de propietarios, no existe más la carta de documento. Si es bien administrada por el administrador, básicamente, encuentra en eso un ahorro de costos. Totalmente. Muy grande. Totalmente. Muy grande y de mucho tiempo, porque en 2 segundos comunica a todo el mundo y obviamente ahorra sus tiempos, que es plata, sus tiempos de estructura. Por un lado es eso. Por el otro lado también queda expuesto el administrador a que un correo electrónico lo obliga. Entonces antes se manejaba por WhatsApp, el WhatsApp lo bloqueaba, entonces el propietario tenía la obligación de ir a una carta de documento. Que iba, mucha gente iba a la carta de documento y otra no, y a su vez había un problema, hasta inclusive lo hemos visto, de que le sacaban la chapa municipal del lugar, entonces esta carta de documento rebotaba y no pasaba nada, como ha pasado con las empresas de seguridad, como los proveedores, con un montón de lugares, donde por eso la FIP en su momento, después ARBA y después toda la organización pública, hasta ahora que las empresas de seguros, ya te comunican la póliza digital por correo electrónico. Claro. Ya se acabó esto de la argentinada que teníamos, de que le sacábamos la chapa municipal, entonces vos no me podías notificar. Que eso ha sido una evolución social, no solamente de la propiedad horizontal. No, claro. Pero en los barrios había otro problema, que era que estaba perfeccionado, esto por ahí no sé si vos lo ves así, por eso te lo quiero preguntar, esto de que había una coadministración entre el consejo de propietarios y el administrador. La mayoría de los barrios no era que el administrador administraba solo y el consejo revisaba, como dice el código,
sino que efectivamente había una coadministración. El consejo elegía a los proveedores, porque siempre lo eligió a los proveedores. El consejo elige hasta los vigilantes, hasta los que se quedan o no, pero siempre lo hizo. Pedía que echaran a pedían, o sea, hay una realidad que llevado a lo orgánico va a costar, no es que costó, va a costar, ¿no? Hay como un proceso. ¿Cómo lo estás viviendo a eso? ¿Eso lo ves en discusiones? Bueno, en algunas hemos estado, digamos, pero... Absolutamente. Un poco lo que estás diciendo vos, ¿no? Es un proceso donde hay una maduración. Claro. Acá un poco el secreto va a ser de qué medida, y no porque esté presente, pero en qué medida el Estado esto lo acompaña, dando los tiempos razonables y necesarios. Que creo, no equivocarme, que está pasando eso justamente. Que se está dando esos tiempos, ¿no? De acompañamiento para que el que quiere decir estoy andando, acompáñame a andar, no para el que se queda quieto y dice algún día voy a andar, no. Vos tenés que empezar a caminar. Yo te voy a estar esperando y voy a mirar, si caminás muy lento te voy a decir, apúrate un poquito, camina más rápido. Pero la realidad que creo que eso es una maduración, porque ¿qué pasa? También es una maduración del mercado. El administrador se cuenta, el buen administrador hablamos, ¿no? El buen administrador que está matriculado y todo, después tiene que luchar contra un mercado, no solamente contra las regulaciones que tiene que cumplir, contra un mercado. ¿Cuál es el mercado? Voy a un consorcio, voy a un barrio privado y le digo, bueno, miren, la realidad es esta. Yo no estoy muy amigo de esto de cambió. Para mí nunca cambió. Para mí fue siempre igual. El Consejo de Administración se llamaba Consejo de Administración, pero en la realidad siempre la responsabilidad estuvo en el administrador, desde el punto de vista legal, ¿no? Pero bueno, ahora queda absolutamente claro. El Consejo de Propietarios tiene una función que está muy delimitada en el código, que acompaña la gestión de administrador, pero no administra las gestiones de administrador, para bien y para mal. Este administrador tiene que hacer todo como gestor de esa comunidad para llevar adelante un montón de cuestiones. Ahora, si yo voy a este barrio, me presento y digo, señores, esto es lo que corresponde, pero atrás tengo una cola de iguales administradores, igualmente inscriptos que yo, que le van a permitir a ese consejo de propietarios administrar, lo que voy a tener que esperar que el mercado madure. ¿Y sabes cómo va a madurar, a mi entender? Cuando los administradores empiecen a sufrir en carne propia las consecuencias de haber delegado la toma de decisiones. Porque esto de que vos vas a tomar decisiones pero con mi cuerpo, esto hoy parece ser gratis. En algún momento puede que no empiece a ser gratis. Y lo que vos como consejo de propietarios tomes como decisión, después voy a tener que cargarlo en mi mochila de responsabilidad, no en la tuya. Y entonces cuando vaya varios de nosotros o de los administradores que tengan que pagar esa mochila, el mercado ya no va a haber tantos en la cola que están dispuestos a hacer esto. Sí, hoy hablando sobre otro tema, hablábamos de los tiempos de la justicia, ¿no? De que no tenemos oralidad, de los procesos orales, que esto tendría que ser oral, esto de lo escritural es retrógrado, el sistema argentino necesita cambiar el Poder Judicial urgente, tiene que ser más ágil, resolver, un salto enorme. Resolver todo esto, ¿no? Pero lo tiene que resolver, más allá de las cuestiones políticas. Estamos hablando de la justicia real, de la gente, de la que necesita rápido una solución. Y entonces de repente que alguien vaya y demande al administrador y al consejo como tercero, porque le puede aplicar una responsabilidad, parecería una excepcionalidad. Y que un juez le termine atribuyendo responsabilidades extensivas a un consejo por el último párrafo del 167 de la responsabilidad de las personas jurídicas, parecería como que algo que todavía falta mucho de maduración. En esto que yo comparto con vos, que es un proceso, totalmente. Eso lo estás viendo. O sea, tuvimos un fallo ahí en San Isidro que lo trabajaste vos, que fue muy interesante, el de Santa Bárbara, y la verdad que fue el primer paso que clarificó un montón de administradores, porque ese fallo que ustedes lograron logró darle, que nosotros a su vez lo usamos desde el Estado para decirle, bien, lo que le estamos diciendo nosotros lo está ratificando la justicia, que era la preeminencia o la prevalencia del régimen del sistema asambleario del Código Civil sobre lo que estaba establecido en los reglamentos, ¿no? Para que aquel que no está tan al tanto, pero fue un primer avance. Primero, cortito, tibio, puede ser un montón de cosas, por ahí no tan tibio, porque tenía consecuencias, pero no se está viendo, ¿no? En Mar del Plata no lo vemos, en La Plata tampoco, en Bahía tampoco,
por ahí no están llegando los casos, o sea que ese es otro tema. No hay recursos económicos para afrontar un costo judicial de estos, o se tiene miedo a ese costo judicial. Digo, ¿cómo lo ves a eso? ¿Por qué no está llegando en mayores cantidades esto que la vida misma, ¿no? Porque la propiedad horizontal es la vida misma. Puede tener también que ver con el desarrollo, porque él desarrolla mucho su actividad profesional en la zona norte, por ahí de Buenos Aires, Pilar, toda esa zona. ¿Por qué está en Cameac también? El hombre oeste, está en otros departamentos judiciales. Pero la PH compartimos con la gente de especial... Cameac. La PH especial está mucho más desarrollada, porque vos hablás de Mar del Plata, por ahí está primer, mucho segundo más, cordón. Claro, el primer y segundo cordón está mucho más desarrollado. Canning está en Loma y Guernica y San Vicente están en La Plata, digo, por eso 87 urbanizaciones sobre una ruta. Claro, tenemos todo el cinturón del AMBA, el tercer cinturón del AMBA, digamos, no poblado. Claro, está todo poblado de barrios, Lo que un poco planteaba, me parece a mí, esto obviamente son percepciones personales, no tenemos un código para decir el artículo tanto dice esto, es nuestra percepción. Me parece porque todavía los administradores no se animan a hacer cumplir lo que debían hacer cumplir. Por esto que te digo, por el mercado, porque a ver, el administrador tiene que sobrevivir. El administrador tiene que, como cualquier negocio, vende empanadas, el administrador vende asesoramiento, vende conducción de una comunidad, y si nadie le compra las empanadas, tiene que cerrar el bar. Y acá el administrador tiene que sostener a sus clientes. Entonces, va a la reunión y plantea esta discusión, no, mire, el Código Civil y Comercial de la Nación es de orden público imperativo en estas normas, no podemos seguir con este reglamento, pero hace 40 años que hacemos esto, está bien, pero no se puede seguir. Bueno, no, es así. No son muchos los administradores que dicen, no, me voy. ¿No me entendió? No, claro. Va a ser así. Claro. Y si no, en todo caso, que me echen. Son pocos, entonces no creo que no llegue todavía a judicializarse porque la gente no se animó a judicializar. Qué lindo tema que tocaste, porque es algo que yo tengo como duda profesional e inclusive como posición, y esto es personal. Me echan. Yo tengo la teoría del mandato, tengo un contrato. Me echan. ¿Dónde dice que no me tienen que indemnizar todos los periodos que faltan? Sí, nosotros nuestro core principal es la defensa de los intereses de los barrios. Sí. Por lo tanto, no voy a abogar a favor de la indemnización de los administradores. Qué difícil, no voy a abogar. Podría hacerlo, pero no lo voy a hacer. Tema discutible. Yo voy a decir que no. Claro, está bien, pero de la posición. Porque nuestros clientes son los barrios. No, los roles, por supuesto. Yo lo que planteo siempre es la extinción de un mandato, ¿sí? Sin causa. Sí, muchas veces los administradores, acá los escucho mucho, mucha gente me critica porque los escucho demasiado, pero la verdad que es una realidad, porque es lo que hace mejorar a esto, es alimentario. Entonces de repente vos me extinguís la relación sin causa. Bueno, pero existe todo un procedimiento que está previsto en el código, que por algo está previsto en el código para la remoción. Con lo cual, me refiero a la toma de decisión, no puntualmente la toma de decisión está prevista. Cualquier mandato provisional. Pero dice que se rige por la regla del mandato. Entonces, sí, al regirse por la regla del mandato, si yo tengo esa remoción, a lo sumo le pasaría a todas las profesiones en todo caso. Claro, le podría pasar a todas las profesiones. O lo tendría que establecer en el acuerdo de contratación. Sí, claro, sí. Bueno, esa sería otra cuestión, ¿no? Que generalmente no sucede. Que no sucede porque por falta de buena praxis de los administradores, que no pongan esa condición. Que si vos me removés, por... Comparto con Raúl que es un tema de mercado. Es un tema de mercado, por supuesto que es un tema de mercado. Mirá todas las condiciones que pone este administrador para que lo designen. Si Carlito cobra un poquito menos y no pide ninguna condición. Y no llegamos al tema honorarios. No pone la forma que se va a actualizar. Con lo cual, capaz que hace un rato Suma, ¿no? Ponía el ejemplo de si yo propongo que todos los administradores, como mínimo, como piso, deberían cobrar de honorarios lo que se puede ser sancionados como piso, que es un salario de la menor categoría, que son hoy 399.000 pesos. Que ese sería, ¿por qué? Porque si se equivocan, el mínimo sería... Sea 2 unidades funcionales o... No importa.
es el mínimo. Después todo lo demás es lo que hace a su profesionalidad. Sí, mercado. Su mercado. Pero que ese sería el mínimo, que para mí no tenían que hacer el acuerdo de las cámaras, tenían que adherir todos los administradores posibles y hacer un acuerdo de actividad. ¿Sí? Para mí. Una posición personal. Ahora, el tema es cómo esta cuestión de extinguir de repente porque no quieren cumplir la ley, cuando se da esta cuestión de no quiero contratar el guardavidas, no quiero hacer esto, no quiero contratar el libro de registro de firma digital, no queremos rubricar los libros. O sea, cuando se le da esta situación al administrador que se encuentra ante el cumplimiento de su obligación como representante legal y responsable frente a todo el Estado, y la voluntad de los propietarios, o sea, inclusive cuando se equivoca, ¿no? Porque el administrador a veces se equivoca en ir a preguntar algo que no tiene que preguntar. Pero hace a su supervivencia, como decís vos. Si no pregunta, los 2 segundos le hacen una autoconvocada, y todos sabemos que la autoconvocada, si bien no cumple las 2/3 partes, después por silencio se termina convalidando, claro. ¿No? Se sanean los vicios. Entonces de repente termina perdiendo igual el trabajo. Digamos, y eso, la verdad que nadie quiere llevar al administrador ahí. Pero, ¿cómo hacemos para ayudarlo? ¿Desde qué herramientas lo podríamos ayudar como para darle más seguridad, ¿no? Desde ese lado. Mirá, un tema para mí que es polémico, que acá, como decía Leo, no lo hemos abordado, que es el tema de los honorarios, pero me parece que es una forma de entrar a la ayuda a la actividad. Yo tengo una visión particular, que siempre ha sido minoritaria en todas las discusiones que he tenido, así que seguramente esta mesa va a ser también minoritaria y va a ser discutida. Capaz que empatamos, capaz que te apoyo y empatamos. Pero, a ver, los abogados contra nosotros debería ser Leo esto. Capaz que nos corporizamos. No, a mí me parece que en general, ¿no? Como pensamiento general, uno tiene una responsabilidad en función de la entidad que maneja. Y en los consorcios una forma de medir la entidad es económicamente. Entonces, a mayor entidad económica se presupone mayor expertise de quien administra. Se presupone, por ende, mayor responsabilidad. Se presupone, por ende, mayor remuneración. Por lo tanto, yo no sé si estoy tan amigo de tablas, esas tablas que por tantas unidades, ¿verdad? Sino, este edificio o este barrio maneja anualmente este presupuesto. Supongamos lo siguiente, tengo un conflicto legal. La justicia me nombra un interventor. ¿Cómo cobra ese interventor? En función de la masa que va a gestionar. Porque así lo dice la justicia. ¿Cómo va a cobrar el abogado en un pleito judicial? En función del monto del litigio. ¿Cómo cobra un contador, un auditor? En función de... ¿Por qué el administrador no pasa lo mismo? Porque se prestaría a que toda la mala fama que arrastramos de años nos diga que yo creo gastos inflan la liquidación para cobrar más de... Pero eso hay que romperlo, porque yo digo puntualmente en los barrios eso hoy es muy difícil que ocurra. Porque a diferencia de los edificios tradicionales, en los barrios realmente hay muchísima intervención del vecino en muchísimas de las cuestiones de la toma de decisión económica. Después la política es del administrador. Pero no es el administrador, acá tengo, este es mi plomero, el que trabaja con nosotros es de confianza. No, hoy es toda una compulsa de precios. Con lo cual, este fantasma hay que sacarlo de encima. Pero es cierto lo que dice Bernardo, es absolutamente cierto. Pero de alguna forma vamos a tener que trabajarlo, porque si no, yo no hago eso como administrador. Yo no me engancho en el gasto del barrio o del consorcio. Pero como tengo que simular que esto no es así, entonces me salgo de un sistema de honorarios que para mí sería el adecuado y voy a otro sistema en el cual no importa cómo gestione, yo tengo esto y no importa si gestiono un terrible emprendimiento con una recaudación enorme que hasta me permitiría generar hasta una caución real. Porque, ¿qué hago yo cuando ejecuto una obra? Tengo una porción del monto que tengo que pagar por certificado que lo mando a una reserva para contingencias. ¿Sí? Me creo yo con la contraparte una suerte de seguro real. Bueno, ¿por qué no puedo ser un administrador y decir, me tengo que pagarle? Hace un rato estuvimos charlando del artículo 320 del Código Civil y Comercial, la obligación de llevar contabilidad. Una de las personas que tiene la obligación de llevar contabilidad, o sea,
estados contables, como dice Leo, me corrige siempre cada vez que digo balance, son los consorcios. El problema que tenés hoy es que cualquier estado contable, por más mínima actividad que tenga, tiene un costo altísimo, Claro. que no puede ser soportado por pequeñas unidades, es imposible. Los barrios quizás lo puedan hacer, pero habría que encontrar esto. Y a partir de ahí la activación de bienes, hay un montón de situaciones, y creo que en este contexto, que vos lo que estás diciendo, de la propiedad horizontal especial, se podría arrancar por ahí. Digamos, que la propiedad horizontal especial sea la primera que empiece a llevar estados contables, como para arrancar el proceso. Pero también es el sector que más estructura jurídica, defensa, queja, judicialización y todo tiene, con lo Sí. cual tiene que ser algo armónico. Ser más activo, claro. Para no estar todo el tiempo de amparo en amparo, digamos, ¿no? Porque la judicialización de la actividad tampoco es buena. No, claro, No le ayuda a nadie. Pierde no le ayuda a totalmente nadie. todo el mundo. Sí, sí. Entonces, de repente, encontrar estas herramientas, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo llevarlo por ahí? ¿Cómo darle más herramientas al administrador en esto de cuando se encuentra con esta resistencia social que tienen estos conjuntos inmobiliarios, darle fortaleza, decir, bueno, mirá, ¿sabés qué? Vos no querés hacer esto, me vas a obligar a declarar extinguida la relación con tu obligación de indemnizarme. Porque ahí es donde lo fortaleces, lo empoderás a una discusión donde tenga alguna otra fuerza más. Porque si no, estás siempre en una situación de desventaja física, real, digamos, ¿no? O sea, teóricamente vos decís, bueno, sí, no, la mitad tiene que decir esto, como dice el código comentado. Y si le dicen que no, tiene que renunciar. Sí, bárbaro, está bien. Pero a los chicos después hay que darle de comer. Y hay que darle de comer. Con lo cara que está la cuota de la escuela. Claro, bueno, o sea, hay que ser realista también, Sí, ¿no? sí, sí. En eso hay que tener realismo. Pero, ¿cómo desde el sector, cómo podemos ir encontrando alguna modalidad de sanear esto sin ponernos en contra de los intereses que tenemos, ¿no? O sea, cada uno claro. tiene sus propios intereses Hay personales incumbencias y responsabilidades, y claro. profesionales, pero ¿cómo llevarlo a que podés sostener? Creo que es un planteo interesante porque ya estamos sobre la hora de cierre para volver a encontrarnos con Raúl Castro en futuras emisiones de Consorcio. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Raúl, muchísimas gracias por No, tu gracias a tiempo. ustedes. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias.